Oye, tú sabes qué son los dividendos, inclusive a veces si son amigos de confianza les grabo y muchas personas de estos chicos no saben. Y seguramente tú eres uno de ellos que no sabe cómo funciona el tema de los dividendos. Y esto es súper importante. Resulta que, a diferencia de lo que tú crees, cuando tú inviertes en Apple, estás comprando unos ladrillos de Apple básicamente. Haces parte de millones de accionistas que tiene Apple. Y cuando Apple tiene ganancias, porque Apple es una empresa que tiene mucha ganancia, a pesar de tiene mucha ganancia, solamente con las ventas de los AirPods genera más dinero que inclusive cualquier país o cualquier empresa grande que tú puedas imaginar. Entonces imagínate la cantidad de dinero que ellos hacen. ¿Qué hacen con todo ese dinero? Pues deciden si lo van a repartir o no, ¿sí? O en qué cantidad van a regresárselos a los accionistas por haber confiado en ellos o por haber invertido en ellos o ser accionistas de la empresa. Y eso es cuando sucede el Declaration Date, ¿cierto? En este caso, IWM, a pesar de que es un ETF, es una composición de empresas y cuando ellos ganan, porque están emulando, también generan dividendos. Entonces, deciden si también van a dar o no. Entonces, en este caso, el viernes pasado dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dar fecha de ex dividendo para el día 14. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a entenderlo un poquito. Normalmente hay una fecha de declaración donde dicen cuándo va a ser el ex dividend day. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando dicen ex dividend day es la fecha en la cual, si tienes hasta esa fecha, tienes al cierre del mercado, tienes una acción o un ETF de ellos, te van a pagar dividendos, ¿sí? Eso después puede durar hasta 1 o 2 días para hacer algo que se llama el record day, ¿sí? Aquí yo puse que hasta el 15, pero normalmente puede ser hasta 1 o 2 días, y eso es porque la empresa luego empieza a mirar cuáles eran las personas que a finalizar, al cierre del mercado del 14 de diciembre, quienes tenían un ETF o una posición en la empresa, ¿cierto? Entonces sacan todo el registro y esas son las personas que están ahí, son los que le van a pagar el dividendo. Y luego viene la fecha de dividendo, que es el día 18, en este caso para el IWM. Entonces hasta aquí va súper bien, ¿cierto? Hay una fecha de declaración, cuándo va a ser el ex dividend day. Luego hay una fecha donde hay un cierre, hasta esa fecha son las personas que ganarían y les pagarían dividendos, y hay una fecha donde le pagan. Bueno, entonces, ¿cómo haces tú para ganar estos dividendos? Pues tú puedes comprar a las 3:59 de la tarde, o sea, faltando un minuto, inclusive 5 segundos, puedes comprar un ETF IWM y te darías a creer, tendrías el derecho a recibir dividendos el día 18, ¿sí? Esa es la clave de cómo funciona esto. Ahora, ¿por qué es importante saber eso? Imagínate que si tú sabes que ese día sabes cuánto le van a pagar, en este caso 0.5664, entonces pues normalmente el día 14 cuando abre, ¿sí? Normalmente disminuye en dinero exactamente o más de lo que pagarían en dividendo. Es algo lógico, ¿verdad? Si la gente va a saber que si el día que posee esa acción le van a pagar ese dividendo, que es lo que muchos hacen también, es que faltando ese día, ese mismo día, la gente compra para poder recibir dividendos y luego, en la fecha de pago, cuando le pagan, luego vuelven y venden la acción. Eso es lo que supuestamente es la estrategia de trading, que no sirve para nada, porque el mismo día del ex dividendo pues se disminuye esa cantidad. Bueno, entonces no hagan ese ejercicio tonto porque no funciona. Pero si ustedes quieren, pues pueden ir a mirar las veces de dividendo que ha sucedido históricamente en diferentes acciones y demás. Seguramente habrán algunos que por cosas de la vida subirá y bajará, pero lo lógico es que siempre sucede eso, ¿sí? Entonces es la mentalidad de los grandes, ya sabemos que, digamos, cómo funciona esta metodología. Entonces nosotros, cuando es esos días, no hacemos ese tipo de operación, pero era importante que lo supieras. En los ETFs también se pagan y ahí lo tienen, y espero que lo hayan entendido mucho mejor.